Estamos en guerra. Chilenas y chilenos, un acuerdo por la paz, un acuerdo por una nueva constitución. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Miradas sobre el 18 de octubre. Hoy vamos a conversar con una escritora chilena, ensayista, licenciada en filosofía y también actualmente terminando su doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso. Está con nosotros Lucy Oporto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu invitación. Lucy, ¿cuál es tu lectura con respecto al estallido social? Vamos a cumplir 5 años de aquel episodio en un par de días más. ¿Cuál es tu lectura a 5 años del estallido social? En primer lugar, yo no considero que haya sido un estallido social. Hay un problema con la designación de esos eventos que todavía no se resuelve. Sí, el nombre que trascendió fue el de estallido social, pero en otros casos se lo llamó revuelta popular, rebelión, insurrección, que ya tienen un carácter más abiertamente ideológico, ¿no? Y con una cierta direccionalidad, si se quiere. Pero tu lectura del hecho mismo, independiente. Claro, eso es que eso es muy importante, porque estallido tiene la connotación de algo que ocurrió de repente, espontáneo, primaveral, carnavalesco, todas esas cosas que se dijeron en 2019. Pero yo no creo que haya sido así. Esto debió ser una incubación muy larga, primero de un proceso inconsciente, que eso ya es bastante difícil de manejar. ¿Dice un proceso inconsciente de parte de la sociedad, de las personas? En general, del país en general, un inconsciente colectivo. Ahí para eso me baso más que nada las obras de Jung para afirmar esto. Una epidemia psíquica, como la llamó él. O sea, ¿cómo define él? Es como una posesión a gran escala por contenidos del inconsciente colectivo, por fuerzas instintivas que están en el inconsciente colectivo y que no hacen distinción de nada. Ahora, eso por supuesto se manifiesta de distintas maneras, ¿ah? Pero esta actuación masiva, la afectación que tuvo al país completo ya es un índice de eso. Como te decía, espontáneo no me parece. Yo creo más bien, ya para acotarlo más, pienso que fue en principio, y digo en principio porque a 5 años todavía no hay un conocimiento cabal de qué es lo que pasó y cómo se originó. El estallido, perdón, la quema del metro a todas luces no es un hecho espontáneo. Eso tiene que ser una planificación realizada por profesionales, como ya lo he señalado en otras ocasiones, que tuvo que haber contado con una logística, preparación, insumos, profesionales, coordinación, gente que sabía cómo se hacen estas cosas. No es un grupito, yo ni siquiera creo que haya sido un grupito al que se le pagó para quemar el metro, no. Y el hecho de que no se sepa nada a 5 años indica que pudo ser una operación de ese tipo. O sea, ¿cómo es posible que en 5 años no se sepa nada sobre ese evento? Y a partir de eso ya viene toda esta masificación por imitación, y vienen los saqueadores, la vandalización de las ciudades con una violencia espantosa. Eso por un lado. Y asonada, ¿por qué? Para referirme al carácter de preparación que tuvo esto. O sea, una asonada es una reunión tumultuosa, violenta, por lo general con fines políticos. Tal vez no siempre. Y eso es lo que se dio en este caso, pienso yo. Y por otro lado están las lecturas que ven en esto la realización de un proceso revolucionario que se truncó en 1973, pero como si no hubiese pasado nada en estas décadas. Nada entre medio, dice usted. Claro,
Es como volver a ese tiempo, o sea, ni siquiera ni el golpe de Estado, ni la vuelta, ni el suicidio de Salvador Allende, nada. ¿No? Eso es muy extraño. Todo esto para mí eran índices, o sea, lo extremo de las actuaciones, la irracionalidad, los niveles de destrucción, el carácter masivo, eran índices para mí que se trataba de un proceso inconsciente profundo. Y de eso inconsciente colectivo, ¿a qué se deben? Hay gente, algunos intelectuales hablan de que hubo un malestar previo a esto. ¿A qué se debía ese malestar según su análisis? A la situación país, uno de sus ensayos nombra el tema de la corrupción, se nombra también la crisis de la iglesia, la credibilidad de las instituciones, se junta un poco de todo, ¿no? Sí, por supuesto, tiene muchas facetas todo esto. Yo no sé si el término malestar fue usado a partir del psicoanálisis de Freud, lo ignoro. Yo no uso ese término, me parece que no da cuenta de lo que ocurre y tiene que ver un poco con las apetencias de la sociedad de consumo. Además, me resuena así, a lo mejor no es tan así, pero ahora, sí había, por eso decía, un proceso que se incuba en el tiempo. Índices anteriores a esto ya había habido corrupción en la iglesia, una descomposición casi total, casos de corrupción en el gran empresariado, en Carabineros. Recuerdo que eso estuvo más o menos un par de años antes, ya estaba eso. Bueno, la misma crisis en la educación. Bueno, el desastre educacional, desastre en materia de salud, ni hablar de las pensiones, estaba todo eso, indudablemente, o sea, necesidades reales de la población. Los trabajos tampoco son muy bien pagados, ¿no? Pero ese es un buen punto porque existiendo todo eso con evidencia, ¿no? Después de 5 años yo tiendo a pensar que esa situación fue aprovechada para otra cosa. O sea, no es que la población tenía un gran malestar debido a eso y decidió destruirlo todo por lo frustrada que estaba, sino que más bien, más que malestar, es un proceso de descomposición social, cultural, espiritual, además, en sentido amplio. Eso termina siendo instrumentalizado para otra cosa, que no sabemos qué. Yo por lo menos no lo sé. ¿Cómo vivió usted la revuelta, la insurrección, como usted le llama, y lo que la prensa le denominó el estallido social? Azonada le llamo yo. Azonada. Bueno, el día 18, yo estaba en mi casa. O sea, en Valparaíso, quiero decir, ¿ya? Y ese día yo fui a escuchar un examen de grado de otro estudiante del doctorado. Fue un examen muy largo en el campus Sausalito, que queda como a 1 hora de mi casa, y no escuchábamos noticias ahí porque había un examen, ¿no? Fue muy largo, duró cerca de 3 horas, recuerdo. Y ese mismo día yo tenía una reunión para terminar de decidir quién iba a ser el profesor guía de mi tesis doctoral y cuál iba a ser el tema ya más acotado de mi tesis doctoral. Entonces, esto yo no lo había conversado antes con el profesor, le había consultado si podía reunirme con él, y la reunión fue ese día cerca de las 7:30 de la tarde, ya el día 18. Hasta esa hora yo no había escuchado nada de las noticias, nadie comentaba nada tampoco, porque estábamos en eso y porque es lejos de ese lugar además. Entonces yo llego a mi casa cerca de las 9:30 de la noche y ahí me entero de lo que estaba pasando en Santiago, recién. ¿Cuál fue su sensación, la primera sensación? Bueno, sorprendente todo lo que ocurría, impresionante. Todavía como no lograba tomarle el peso, pero después esto empieza a ocurrir en Valparaíso al día siguiente. Eso fue, recuerdo que eso fue muy inquietante para mí. Yo pensé que iban a saquear los negocios
del cerro donde yo vivo, o incluso que podían saquear las casas. Y yo me quedé encerrada y me dediqué a escuchar las noticias, día y noche, las escuchaba en la noche también, ¿no? Y estaban todos los relatos de saqueos y más saqueos, ¿no? Después en los días posteriores, nunca olvidé un ataque de una horda a una comisaría. Eran como, no sé, 400 tipos rodeando ese lugar. Los carabineros no sabían qué hacer, ¿no? Con eso. Y bueno, toda la destrucción que hubo después en Santiago, yo seguí tomando nota de eso. Se hablaba de las marchas, se hablaban de que eran familiares, usted también lo nombra en su ensayo. Recuerdo eso, sí. No claro, cuando saqueo, o sea, había... No, eso yo no... Por eso le pregunto, porque claro. crítica de eso, de que era una marcha familiar y que sí, es que ahí el disgusto era, hasta para ir a una marcha hay que tener familia, pensaba yo. O sea, nadie puede actuar en forma autónoma aquí. No, tiene marchas familiares. Lo que me parecía así completamente irracional. Sí, recuerdo ahora una que se hizo, no sé si de Viña hacia Valparaíso o de Valparaíso hacia Viña, y ahí hubo problemas, porque salió gente hasta en silla de ruedas, personas con criaturas pequeñas. Decía, pero ¿cómo hacen esto, pensaba yo? Sí, son cosas peligrosas. Bueno, yo tengo la memoria de cuando las protestas eran algo serio y terrible en Chile, durante la dictadura, que eran peligrosas, a mí me daban miedo. Yo fui a unas 3 o 4 en esos años y yo recuerdo que había que dejar el número de carnet porque era posible que uno no volviera, ¿no? Las marchas estudiantiles, ya vamos a ir un grupo al centro, ya hay que anotarse, ¿no? Porque era peligroso. Entonces no entendía esto de que hubiera personas en silla de ruedas en las marchas, a mí no me cuadraba, ¿no? Pero eso fue después, como una semana después. Sí, después del 18 de octubre, el 25 de octubre, hubo una marcha muy masiva, que se llamó la Marcha del Millón de personas. Esa fue, sí. No, yo siempre la miré con sospecha. Yeah. Y decía, sí, ¿será verdad que todas estas personas están ahí porque tienen conciencia profunda de las inequidades en Chile y todo eso que se decía? Tenía sus dudas. Siempre he tenido dudas. Yo siempre sospecho de las hordas. Sí, bueno, está bien sospechar. Sí. Pero lo que me produce, y que es muy interesante, porque tú eres una persona de izquierda. O sea, yo comparto algunas ideas de izquierda, pero no todas. Eso también es importante aclararlo. No, yo no he tenido militancia. No, pero es el pensamiento, cómo se ha definido usted más cercana a la izquierda. Sí, eso sí. Y la eso figura de Allende sigue siendo una mirada para mí, pero la figura de Allende, ¿no? Hoy día el gobierno no la representa. No. El gobierno de Boric. Sí. No, nunca. Yo no voté por Boric. No, por ningún motivo. Lo curioso es que le llevó también a usted mucha crítica, pues, siendo una persona con ideales de izquierda, quizás valorando la figura del presidente Allende, poco después del estallido, en donde en general la izquierda y la centroizquierda de alguna manera apoyan, no sé si la violencia como tal, pero usted saca un ensayo muy importante en noviembre del año 2019, que usted llamó aquí, yo lo anoté para que no se me olvidara, que se llamó Lumpen Consumismo, Saqueadores, Escorias Varias, y esta frase a mí me gusta mucho, que es tener, poseer y destruir. Sí. ¿De dónde nace ese deseo? Porque es un deseo más o menos reactivo. O sea, ocurre esto y usted al mes se publica este ensayo. Sí, yo lo que recuerdo que en esos días en que además que yo estaba estudiando, tenía que continuar con mis trabajos de la universidad en ese momento, pero estaba muy atenta a las noticias y empecé a tomar notas, que primero fueron notas personales, pero después vi que tenía una suficiente cantidad de notas y preparé ese ensayo. Y lo que recuerdo es que yo tuve siempre una resistencia a esto que ocurría, pero era una resistencia profunda de algo que
que ni siquiera yo estoy muy en condiciones de definir. Es como que, por así decirlo, como algo me decía, no, esto no puede ser, no debe ser. Pero era algo que a mí me superaba. Ni siquiera era algo, no sé, reactivo se podría decir, o condicionado por, ni siquiera condicionado quizás por alguna idea, era otra cosa que hasta ahora yo no sé definir bien. Entonces, bueno, fui preparando ese trabajo. Bueno, yo he estado cerca en el pasado de observar lo que ocurre con la destrucción material. Entonces yo sabía lo que iba a pasar con las personas que perdieron sus bienes, que se les incendiaron las casas, con los saqueos. Eso es terrible. Y ahí está, digamos, la fórmula, tener, poseer, destruir. Es una paráfrasis de las reflexiones que hacía Pier Paolo Pasolini, ¿no? En la Italia de su tiempo, en principios de los 70, ¿no? En un libro que se tradujo como Escritos Corsarios, que era una serie de columnas publicadas en Corriere della Sera, principalmente, no recuerdo ahora si hay otros periódicos, pero ese principalmente, fueron escritas en ese periodo. Y ahí él observaba cómo la sociedad de consumo en Italia había destruido todo. O sea, es más, o sea, lo que el fascismo histórico en Italia no destruyó, lo destruyó la sociedad de consumo. ¿Y como qué? Por ejemplo, culturas vernáculas en Italia, las lenguas de esas culturas vernáculas en Italia se estaban extinguiendo. Y él culpaba en ese tiempo a la televisión. Y bueno, la acción de los políticos, siempre estuvo en contra de la democracia cristiana, y le enrostraba a la iglesia su falta de caridad, por ejemplo. Pasolini hacía eso. En fin, entonces, en la última entrevista que da antes de morir, el 2 de noviembre, él murió el 2 de noviembre de 1975, él ofreció una entrevista, era un sábado, da una entrevista y ella habla de eso, que se refería a la educación recibida en la Italia de ese tiempo, tener, poseer, destruir. Entonces yo lo tomé de ahí. Por eso yo nunca he creído que los eventos de 2019 hayan sido, como sostienen algunos, una revuelta antineoliberal, sino al revés. Una consumación en su máxima decadencia del neoliberalismo. Es decir, por la destrucción que hubo, la destrucción material, los saqueadores solo querían tener cosas, consumirlas y destruirlas. Ahora, lo grave de esto es que los avances de la sociedad de consumo en estas décadas terminó configurando un tipo humano funcional a eso, y se ve claramente las relaciones instrumentales entre las personas, ¿no? Son funcionales, instrumentales, utilitarias. Los vínculos profundos entre las personas se dan poco. Eso aproximadamente. Y con respecto al tema de los saqueadores, esto de tener, poseer y destruir, o sea, solo saquear para tener y luego destruir, usted habla de un término que también es súper interesante, habla de una tortura moral. Habla de la tortura moral. ¿A qué se refiere con esa tortura moral de parte de estos saqueadores, delincuentes? ¿Eran todos delincuentes los que saquearon para usted? Y el término tortura moral, ¿cómo? Sí, tortura moral tiene que ver con una afección más bien psíquica, de sufrimiento interno, ejercido también por ellos, ¿no? En las relaciones de dominación se da eso. Sí, puede que la persona nunca sea golpeada, por ejemplo, una relación íntima, supongamos un padre con sus hijos, una pareja. Sí, a lo mejor no hay golpes, pero hay dominación, manipulación, hay una especie de vampirismo emocional, y todo eso redunda en lo que yo llamo ahí una tortura moral. Era para diferenciarlo de la tortura directamente física, ¿no? Más o menos así. Y también la otra consulta con respecto a lo mismo, usted dice, usted sospecha de que esto no haya sido espontáneo.
Yo creo que no fue, o sea, quizás fue espontáneo en algún momento después, por imitación. Pero usted habla en el ensayo de esta no espontaneidad, por decirlo, de un poder a la sombra. Sí. ¿A qué se refiere realmente cuando cita el tema del poder a la sombra, de que fue varada desde la sombra? Yo lo mantengo porque no sé quiénes son. Pues a esta altura yo pienso que las grandes necesidades de la población fueron una excusa para instalar aquí otra cosa, porque ¿qué se ha visto en estos años? Derrumbe institucional, progresivo y avance del crimen organizado. Los economistas también afirman que se está deteriorando rápidamente la economía. Es decir, la situación en Chile en 2024 es infinitamente peor que en 2019, que ya era un desastre, por todo lo que hablamos al comienzo, ¿no? Ahora es peor. O sea, ahora, por ejemplo, ayer esta tremenda balacera que hubo en un consultorio en Bajos de Mena, donde amenazaron a las personas con, entre comillas, reventar el CESFAM o el consultorio y los amenazaron con metralletas. Resulta que ahora no encuentran a los que hicieron esto. Es lo último que escuché hoy día en la mañana, por lo menos. Sí. Eso no ocurría, que yo recuerde, en esos años. ¿Ah? Pero sí en Valparaíso sucede consultorios que se han blindado en sectores altos, Montedónico, por ejemplo. Bueno, los colegios, se Sí. cierran los colegios También. para clases por los narcofunerales, Sí, que también sí, lo nombra usted sí. aquí en el libro. Sí. O sea, finalmente este Chile despertó, este Chile cambió. ¿Qué es para usted, eso? No, Chile no despertó. Más Era bien el se eslogan activó, de la época. termina, claro, es que ese eslogan, si uno lo mira a la distancia, tenía que ver con esta idea pseudo revolucionaria relativa a los eventos de 2019. Pero Chile no despertó, al contrario, se desató o se termina de desatar un estado de inconsciencia masivo, una epidemia psíquica muy peligrosa, muy peligrosa, ¿no? Si ya las personas no tienen gobierno sobre sí mismas. Eso en términos así específicos se podría traducir en eso. No tienen control sobre sí mismas. Si no tienen control sobre sí mismas, no tienen control sobre nada, ¿no? Ahora, lo de la sombra, no sé. Yo la duda que tengo es si acaso desde el principio estuvo el crimen organizado detrás de esto, porque alguien planificó esto. ¿Pero quién es? Yo no lo sé. Se ha dicho de todo, pero yo no tengo pruebas como para sostener nada de modo contundente. Y con respecto a la clase política de la época, de alguna otra manera este ensayo sale a finales de noviembre, en donde ya había estado el acuerdo por la paz y la nueva constitución. No, la primera versión fue publicada el 17 de noviembre. Esto fue el 15 de noviembre el acuerdo. Fue justo post. Ah, sí, Entonces, sí, por supuesto. ensayo. Entonces, la clase política de la época, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su lectura? Hubo mucha gente que, en especial la gente de la que era oposición en ese momento, que se silenció, que nunca condenó la violencia, y que ahora hemos visto cómo eso ha ido cambiando, pero en ese momento no se hizo como debiera, según su opinión. Bueno, es difícil determinar qué es lo que debiera haberse hecho, pero era una situación durísima. No hubiese querido estar en el lugar del ministro del Interior en ese momento. O sea, yo no conozco el libro que escribió Blumel, así que no puedo decir nada. Sí. No lo conozco, pero de solo pensar imaginarme estar en su lugar tiene que haber sido muy difícil. El acuerdo del 15 de noviembre yo pienso que quizás no tuvieron opción en ese momento, pero yo no pienso que eso haya sido, porque recuerdo que se dijo, esto ha sido una salida institucional, como si hubiera sido algo. Yo creo que no tuvieron opción, simplemente frente al nivel de extorsión de toda esta violencia manifestada. Es lo que pudieron hacer en ese momento. No había mucho más que hacer. No había mucho más que hacer, pero no es la gran institución que se plasmó en este país en esa fecha por la gran tradición republicana. No, simplemente no pudieron hacer más en ese momento.
Más no sé porque no desconozco las conversaciones que hubo ahí y en cuanto a Boris, yo creo que lo tomó oportunistamente, eso sí lo tengo claro. ¿Sí? Sí, claro, es parte dentro de su escalada en el poder. Él ha vivido para eso y va a morir haciendo eso. Es lo único que le importa. La escuchaba usted en una entrevista, decía usted no le cree mucho, no le cree al presidente. No le creo nada. ¿Y por qué? Bueno, por su veleidad permanente, sus cambios de opinión. Se discutió mucho sobre eso. Sí. ¿Ah? El travestismo de Boris fue muy discutido en un momento, pero el sentido estricto es la persona que se cambia de ropa, que se viste como una persona del sexo opuesto. Se usa para referirse a estos cambios permanentes, ¿no? Veleidad principalmente. Eso es muy inestable. Entonces, mucho se dijo que es que está aprendiendo, es que todavía es joven. No, o sea, si va a ser presidente de la República se supone que es la máxima autoridad del país y ya tiene que tener una formación. No puede estar aprendiendo en el camino cómo ser un presidente. Evidentemente que en ese proceso aprenderá muchas cosas, por supuesto, porque es una experiencia crucial en la vida de una persona, supongo yo, pero que tenga que empezar con rudimentos sobre cómo ser presidente, no me parece. Además, ahí yo veo otra cosa, o sea, todas estas personas que se convierten en padres y madres de Boric, maestros de Boric, consejeros de Boric, o sea, basta, por favor. Es una persona adulta que se haga cargo de sí misma, que tenga algún control sobre sí misma. Es lo mínimo que tendría que ser un presidente, pienso yo. Sí, volviendo al tema del ensayo, hay un término que a mí me llamó mucho la atención, bueno, por el término, es el lumpenfascismo, ¿no? Sí, son tres: lumpenfascismo, lumpenconsumismo y narcofascismo. Sí, pero el lumpenfascismo, ¿a qué se refiere usted? Porque hablábamos antes de comenzar la entrevista de que el lumpen está como caricaturizado a la persona que se viste de una manera y que lanza la piedra, pero usted va más allá. No solamente está hablando de otra cosa. Sí, para mí es parte de una... el término lumpen lo usa Marx para referirse a lo que escribió como una clase peligrosa destinada a desempeñar un rol reaccionario en la sociedad y además porque se vende a mejor postor. Eso puede estar en cualquier parte. Desde la élite hasta los seres más miserables, porque es una disposición, es una actitud frente al mundo. Además de eso, está relacionado con lo peor de la sociedad, los peores comportamientos, degradación total, complacencia en esa degradación y una nivelación con lo peor de lo peor en general. Entonces lo del lumpenfascismo tenía que ver con esos caracteres, además del expansivo, totalitario, nivelador, colectivo también. Estaba todo eso ahí y en ese momento cuando yo empecé a usar ese término en 2011 tenía que ver con una larga observación que yo había hecho de la descomposición moral de la población de este país. Claro, porque ahora es muy fácil disparar contra las élites, se habla mucho de eso, pero esto yo no lo observé ahí, lo observé de cerca en las personas comunes y corrientes, en los esforzados trabajadores, en la dueña de casa. No, entonces eso yo lo venía observando mucho tiempo y de nuevo, lo que señala al principio, para las relaciones utilitarias entre las personas, eso era clave para mí. Clave. Y eso, o sea, en cualquier parte. Cualquiera lo puede hacer. Entonces, por eso, viene 2019 y yo habiendo observado todo eso, determinó que yo no pudiera creer en lo que sucedía
Entonces, yo nunca creí que esto fuera una revuelta ni un proceso de transformación para lo mejor, ¿se entiende, no? No, sino que es como profundizar a lo que se ve hasta la fecha, digamos, en una descomposición generalizada, cada vez peor. Sin embargo, yo no me resigno a eso, ¿ah? Es decir, es conveniente precisar ahora que mi visión de esto no es fatalismo, ni determinismo, ni mucho menos nihilismo, ni conformismo. Simplemente estoy ahí observando penosamente los fenómenos, tratando de entenderlos, proponiendo alguna expresión para describirlo mejor, en busca de entender lo que sucede. Pero yo no tengo una respuesta definitiva. Lucy, para ir cerrando, se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Se cumplen 5 años del estallido social llamado por la prensa, la insurrección, como quiera denominarla. ¿Y cómo vemos el futuro? ¿Cuál es la reflexión a los académicos? ¿Qué debiésemos reflexionar? Bueno, no solo los académicos, también las personas comunes y corrientes, reflexionar sobre el futuro de esto. Sí, es difícil responder esa pregunta. Bueno, yo no estoy en posición de ofrecer soluciones ni consejos, pero sí una reflexión como ¿qué ver hacia el futuro? Bueno, sí, una mayor reflexión, primero que nada, menos militancia, menos activismo, menos proselitismo y más reflexión. Es un punto importante, también. He observado que, para hablar solo del ámbito filosófico, también se puede dar quizás en otros marcos teóricos de otro tipo, terminan rápidamente convertidas en militancias, ¿no? Por ejemplo, se dice los kantianos, los marxistas, los platónicos, como si fueran partidos políticos, incluso con desprecio o como algo inamovible. Pero cuando una concepción filosófica es degradada de esa manera o instrumentalizada, deja de ser filosofía. Porque es distinto decir los estudiosos de Kant o de Marx o de Kierkegaard. Eso es diferente, porque se supone que el estudioso somete esto a una evaluación crítica. Por lo tanto, pondera las afirmaciones de los autores. Sabe que algunas son correctas, otras quizás le falta desarrollo, en otras no corresponde sostenerlas, en fin. Pero lo otro no, o sea, la reflexión se convierte en una militancia, muere como reflexión. Ese es un punto que me gustaría destacar. Lo otro, que lo han señalado algunos analistas del crimen organizado, en relación con el avance rápido que está teniendo el reclutamiento de jóvenes y niños para el crimen organizado, maneras de formar a las personas en el control de sí mismas. Eso lo señaló, recuerdo, un columnista hace poco. Es un asunto capital. Y no esta permisividad permanente, este desenfreno en todo. Que no se pueda dar, pienso que puede ser una herencia de la dictadura que destruyó todo, destruyó incluso esas nociones de autoridad, autocontrol, disciplina, autoexigencia, mérito, esfuerzo. Todo eso también desapareció. Y se nota en lo que ocurre después. Toda esta permisividad viene de ahí, en respuesta a eso, pienso yo. El llamado es a la reflexión. Claro, la reflexión de verdad, consciente. Lucy, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.